Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 3. Estamos conformados por Tamia Landeta, Giselushka, Scarlett Rivera, Franco Villa, Nadia Matailo y mi persona, Evelyn Cajilema. Nosotros vamos a exponer los cromosomas. A continuación, mi compañera. Los cromosomas específicos. Los genes están en los cromosomas, que a su vez se localizan en el núcleo de la célula. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes. Cada una de las células humanas normales contienen de 23 pares de cromosomas, es decir, de 46 cromosomas. Un rasgo es una característica determinada genéticamente por genes y suele estar determinado por más de un gen. Algunos de estos rasgos están causados por genes mutados, los cuales pueden haber sido heredados o ser el resultado de una nueva mutación. El genotipo o genoma es la combinación única de genes o composición genética de una persona. El fenotipo consiste en la estructura y función reales del organismo de una determinada persona. Gracias. La cantidad de cromosomas nos indica si una especie tiene mayor o menor grado evolutivo. Nos indica que un mayor número de cromosomas no significa que una especie es más evolucionada que otra. El número mínimo de cromosomas tienen más bacterias que un solo cromosoma, y se dice que en otras especies tienen 2 pares de cromosomas, como es el caso del gusano plano. Otras especies tienen un alto número cromosómico, como por ejemplo el helecho. Los cromosomas son pequeños, por lo tanto la cantidad de cromatina es menor. Lista de especies y su número cromosómico. Especie vegetal, tomate. Nombre científico, Lycopersicum esculetum. Número 24, especie animal, hombre. Nombre científico, Homo sapiens. Número 46. Arveja, nombre científico, Pisum sabitum. Número 14, la especie animal gorila. Nombre científico, gorila. El número 48. Maíz, nombre científico, Seamais. Número 20, especie animal, chimpancés. Nombre científico, Pantrolotis. Número 48, cebada. Nombre científico, Ordeum vulgare. Número 14, especie animal, mosca de fruta. Nombre científico, Dorsopia melanogaster. Número 8. La avena. Nombre científico, Avena sativa. Número 42. Especie animal, ratón. Nombre científico, Mus musculus. Número 40. La papa. Nombre científico, Solanum tuberosum. Número 48. Especie animal, perro. Nombre científico, Canis familiaris. Y número 78. A continuación, mi compañera. Malformaciones de origen cromosómico. Los estudios de pacientes con malformaciones congénitas nos conducen necesariamente al análisis de cromosomas. En algunos casos, el número cromosómico está alterado y en otros casos, la estructura morfológica de estos cromosomas han sido afectados. Alteraciones numéricas. Las alteraciones en el número de cromosomas tienen su origen en el problema de la gametogénesis. Las alteraciones más conocidas son monosomias. Se produce cuando los pacientes presentan un número reducido de cromosomas. Pueden afectar a cromosomas somáticos o sexuales. Por lo general, mueren en estado embrionario. Trisomias, producida cuando el paciente presenta un cromosoma adicional en determinado par cromosómico. Síndrome de Patau es trimosomia del par 13. Las alteraciones más visibles son retardo mental, labio leporino, polidactilia, etc. Síndrome de Edwards
corresponde a la trisomía del par 18. Las alteraciones más visibles son retardo mental, retardo en el crecimiento, ojeras deformes y diserción baja. Síndrome de Down quizás sea el más común, ya que presenta deficiencia mental que puede ser compuesta con ayuda especializada. Síndrome de cromosoma Filadelfia. Se produce por alteración del par 12. Son casos raros, suelen equivocarse con el par 21. Poliploidas. Son modificaciones en los complementos cromosómicos, es decir, en los juegos de los haploides, los embriones pueden tener 62, 92, 115 cromosomas. Alteraciones estructurales. Aunque los cromosomas y el ADN están protegidos por una gran capa de proteínas, pueden ser sujetos de acciones nocivas. Con esto puede alterar en la forma de los cromosomas. Estas alteraciones son delecciones, son pérdidas de segmentos cromosómicos. Un ejemplo de esto es el maullido de gato. Duplicaciones. Se produce cuando hay repetición de segmentos genéticos. Inversiones son movimientos giratorios de 180 grados de un determinado segmento de cromosoma. Translocaciones es la transferencia de un segmento de cromosoma a otro no homólogo. Fusiones se produce cuando un cromosoma se junta a otro, cambiando con ello el número del cariotipo. Fisiones se produce como resultado de la ruptura de un cromosoma en la posición Centroamérica. Aquí están representadas algunas de las alteraciones: el translocaciones, el isocromosomas, las inversiones, las deleciones y los cromosomas en anillos. Aquí están algunos de los síndromes: el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. Cariotipo humano. A través del cariotipo, los especialistas analizan las características particulares del cromosoma de una especie. La disposición ordenada del cariotipo humano. Es curioso saber que hasta antes de 1956 los especialistas estaban seguros que el número de cromosomas de la especie tenía 44 cromosomas, pero eso fue un error y pudieron justificar mediante las técnicas citológicas y histológicas durante el año 1952 por dos citólogos llamados Joe Tigio y Albert Levan, cuales confirmaron que la especie humana debidamente tiene 46 cromosomas. Cariotipo viene siendo un aspecto importante dentro de la mensajería genética y para la detección de algunas enfermedades de origen genético. Primero, obtención y cultivo de la muestra. Estudiarse los tejidos más idóneos son fibroblastos, linfocitos, médula ósea, células de cordón umbilical, fibroblastos, sangre periférica. Segundo, corte de los cromosomas fotografiados y ordenamiento de crecimiento de los pares cromosómicos, ya que existen 7 grupos de cromosomas que se ordenan de manera alfabética. Bandamiento cromosómico, una alternativa para encontrar los cromosomas homólogos con precisión. La mencionada técnica consiste en someter a los cromosomas a desnaturalización mediante calor en solución salina, luego a digestión controlada con la enzima tricina, finalmente a tinción con colorantes específicos para ADN. Por ejemplo, Hansa hay diversos tipos de bandas que son banda quitina, banda guanina, banda citosina y banda tinina. Cromosomas humanos. El ser humano posee 23 pares de cromosomas en células somáticas, 22 cromosomas y un par sexual, 2 en la mujer, en tanto al hombre un X y un Y. En las células sexuales existen 22 cromosomas autosomas y un cromosoma sexual. En conjunto, el genoma contiene unos 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas.
Ya, los cromosomas específicos o especiales. Existen cromosomas especiales o inusuales, presentes en algunos tipos de células o en algunos si es únicamente como son cromosomas politécnicos, caracterizados de los tejidos de ciertos insectos y especialmente en sus glándulas salivares, se producen en núcleos en permanente replicación, interfase permanente. Además, estos pueden llegar a medir 7,5 micras. Los cromosomas en escobilla observados en los óvulos de la salamandra son algunos de los más grandes observados en células reproductivas de los animales no mamíferos. Tienen su estructura como rulos o bucles. Los cromosomas B se trata de un conjunto heterogéneo de cromosomas suplementarios o de repuestos llamados numerarios y típicos de algunas especies animales. Los isocromosomas. Los isocromosomas es un cromosoma normal en que se ha perdido un brazo y el otro se ha duplicado de manera especular, dando lugar a una monosomía parcial debido al brazo pequeño y a una trisomía parcial debido al brazo duplicado.